Henry Cucalón. Buen día, bienvenido a estos micrófonos, Henry. Un gusto tenerte aquí. No cesa la pugna entre las funciones del Estado dirigidas por Virgilio Saquicela y Hernán Ulloa. ¿Cuál es la salida? Buenos días, como siempre, gracias por la invitación a los amigos del panel y a todos los oyentes de Radio Centro. Y a los televidentes de Vito TVO. Perfecto, también. Creo que este choque de trenes, este caos institucionalizado, deliberado, con claras intromisiones entre las funciones del Estado, puede tener una salida el día miércoles cuando se resuelva la acción de protección acerca de los hechos que conllevaron a el acto de destitución a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Ese sí, de fondo, y el cual la Asamblea tiene que acudir. De esa resolución, que es distinta al tema de la medida cautelar, que en mi criterio está muy mal otorgada, puede haber una salida jurídica, porque salida política no va a haber. Ese problema va a subsistir. Y a la larga, una de las soluciones, nadie es dueño de la verdad absoluta, se tiene que dar en febrero 5, exactamente en 2 meses. Cuando en mi caso yo voté afirmativamente en las preguntas que tienen que ver con las funciones y atribuciones del Consejo de Participación. Esa es la salida de fondo para este problema. La otra se va a dar el día miércoles desde el punto de vista jurídico. Tú, Henry, has dicho que la disputa es por la designación de las autoridades de control. ¿Cuáles son las fuerzas políticas enfrentadas? La disputa es en general, inclusive por quienes creemos de que el Consejo de Participación, desde su génesis, desde su conformación, de su diseño, por más que está avalado por el pueblo, tiene un aval constitucional porque es parte de Montecristi 2008 aprobada por el pueblo, es un esperpento, tiene un problema conceptual de origen. Lo que antes era malo no va a ser que ahora es bueno y que va a ser útil. Y se lo dice una persona que ha batallado este tema, que hasta el año 2021, antes de finalizar mi última legislatura, fui uno de los proponentes de lo que actualmente se va a hacer en consulta. Quitar las atribuciones de designación de control y dejarlos como fomento de participación y, ¿por qué no?, como una especie de fiscales populares contra la corrupción, cosa que jamás han hecho. No solamente está el tema de la designación de las autoridades de control, que digamos que esa es la joya de la corona del poder político, por así decir, sino que adicionalmente ha habido para mí un tema de caracteres entre gente impresentable de lado y lado, y a la larga le han hecho un craso favor y débil a nuestra de por sí golpeada democracia. Henry, buenos días. Antes de preguntarte, te envía saludos por WhatsApp el ingeniero Cristian Aguiar. Cumplo con transmitirte el saludo de él. Buen amigo. Sí. Bueno, tú decías que esto se resuelve el miércoles. Vamos un poquito al antecedente específico del tema. Hubo una acción de medida cautelar que la dio el juez de la Concordia. Y con eso se mantienen en sus puestos los 4 que fueron destituidos. El miércoles, ¿qué hay? Una acción de protección planteada. La que ellos presentaron, los consejeros. Exactamente. La que presentaron los consejeros. Sí, porque la de la Concordia la presentó Juanito Piguave, que presentó 8 demandas seguidas, con el peor antecedente que 3 días antes ya había presentado otra que le habían dicho: yo no soy competente aquí, vaya aquí. Ya, y hay que aclararle a la gente una cosa. La acción de medida cautelar, que ahora la usan para todo, es una acción también constitucional en la cual ni siquiera la parte atacada, hablemos así, desde el punto de vista procesal, se entera, sino que, entre comillas, el afectado presenta ante el juez dicta una medida cautelar, y de ahí lo que tiene que ocurrir es que el afectado, al enterarse, pida la revocatoria, y cuando le nieguen la revocatoria, ahí apela y lo hace subir. Sí, pero la Corte dice que la medida cautelar solamente cabe en caso de amenaza y no de violación. Entonces debió haber sido una acción de protección. Uno, lo acaban de decir, amenaza. Aquí el hecho, guste o no guste, ya se había dado, realizado. Claro. O sea que no tiene lógica alguna. Y es parte de la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales hechas, porque hay gente que ya quiere que no existan, porque vamos de extremo a extremo, hechas para que sean una herramienta para que el ciudadano frene el abuso del poder, no para que la clase política zanje disputas a través de estas herramientas. Ahora lo están haciendo. Ahora, ¿qué puede pasar? Y un tema adicional, Pocho, disculpa que te interrumpa. Claro que sí. Aquí, con buenos amigos abogados, parte del tema de las medidas cautelares sin ton ni son es que la Corte Constitucional ha establecido que sobre eso no hay acciones de incumplimiento. Por eso es que no solamente en esta legislatura, en la pasada, y lo conozco, ese tipo de medidas cautelares la Asamblea siempre las ha bateado.
Nos pusieron una para regresar al cura Tuárez, nomás ahí le voy pintando nomás el escenario. Este ya es un software repetido, me lo conozco de memoria. Entonces, no hay acción de incumplimiento sobre ese tipo de situaciones. Por eso es que la Asamblea, más allá que no estoy de acuerdo con muchas de las decisiones que tomó esa mayoría, yo hubiera instituido a los 7, no a los 4, por si acaso digo. Por eso es que no le hacen caso a la medida cautelar. Desde ese punto de vista, y lo conversábamos con Carlos en la semana anterior, incluso si fuera una medida de acción de protección que fuera contraria a una decisión de la Asamblea como esto del juicio político, y ojo, no pretendo en lo más mínimo defender a la Asamblea, sino que me baso en los fundamentos constitucionales. Los asambleístas, y acudo a ti que lo fuiste, yo también, pero quiero escuchar tus conceptos jurídicos. Los asambleístas tienen, por norma constitucional, causas específicas y únicas para destitución. Por ende, lo que determina la ley de garantías, constitucionales, de control constitucional y garantías jurisdiccionales, de destituir a quien desacate, no afectaría a los asambleístas porque no es una de las causales para destituir a un asambleísta en función. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los asambleístas. Este es un tema que lo he ido analizando justamente por temas académicos. Lo que pasa es que el trámite es distinto. No es lo mismo lo que se llama el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales por parte de un funcionario, entiéndase un subsecretario, un ministro, el director de una agencia estatal, que es un funcionario de remoción, que puede ser destituido ipso iure, inclusive, de pleno derecho, por la Corte. Ya hay un antecedente al respecto de una dignidad popular, que en esto puede estar inclusive hasta el presidente. Eso pasa a ser parte de un procedimiento reglado, ¿me explico?, que está en la Constitución, la ley, para tener los antecedentes para poderlos destituir, pero no es automático, por si acaso digo. Y ya que estamos tratando este tema, lo lógico, ¿cuál es? Aquí hemos conversado, creo, no es lo mismo el control político que el control jurídico. Así es. Es totalmente distinto. El uno obedece a un sentido de discrecionalidad, a un sentido de oportunidad. Es lo que se denomina un juicio de confianza. El otro está absolutamente reglado. Tanto es así que un legislador puede ser actor, porque presenta la demanda, puede ser fiscal, porque interpela, acusa, y es juez al mismo tiempo porque vota. Ya, esto hasta la Corte Constitucional ya lo ha dejado claramente señalado en el fallo que tiene que ver con el señor Yunda. Parece que la gente se sigue confundiendo. Lo que sí no puede hacer un legislador con el tema que tiene inmunidad, que no es impunidad, y con el cuento que es control político, obviamente saltarse el debido proceso. Si a una persona tienen que destituirlo con 91 votos, no lo puedes destituir con 70. Si a una persona tienes que notificarla para que vaya a defenderse, tienes que hacerlo, no puedes enjuiciarlo escondido. O sea, sí hay una serie de medidas que hay que respetar. En este caso, tengo que precisar, sin prejuicio de no estar de acuerdo con la decisión como tal que tomó la mayoría, aquí hay un fundamento legal. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes, directos miembros de la prensa, se quejaban que hace unos años la señora María José Carrión, que era presidenta de la Comisión de Fiscalización, le llamaban la Comisión del Archivo, cuando con jugarretas y medias quemaron tiempo para que no podamos enjuiciar políticamente al vicepresidente en funciones, Jorge Glass, del cual yo era interpelante del juicio, y todos los juicios políticos que empataban? Entonces no había decisión ni para Juan ni para tú, no había nada. ¿No se quejaron de eso? Pues nosotros hicimos una reforma vigente ahorita para evitar todo ese tipo de fugas. Cuando la comisión da informe negativo, no importa, va al pleno para que el pleno diga si es que hay juicio. Cuando empatan, no importa, llevan los pareceres al pleno para que el pleno tome una decisión de iniciar el juicio. Cuando no hay informe, porque el secretario del presidente se olvidaron. Como en este caso. Se olvidaron, se les quebró la mano, se les cayó el internet, lo que fuera. Artículo 142, igual va al pleno que tiene que hacer una resolución. O sea, eso lo hicimos para que no pase lo que pasaba antes. No es ser que lo que pasaba antes estaba mal y ahora tengamos que aplaudir. No queríamos que todo el mundo sea enjuiciado con un debido proceso. Entonces, por si acaso hago este antecedente, porque mucha gente dice, es que no hay informe. El informe pasa a ser la resolución que tomó el pleno. Nos guste o no. A mí no me gusta. Reitero, yo hubiera enjuiciado a los 7. El libelo de la demanda inicial, y con eso lo notificamos. Ahora, yo no creo, estoy de acuerdo que el 5 de febrero se va a solucionar definitivamente. Porque, si es que hay los votos. Si es que hay votos. En todo caso, hay una alternativa. Yo también voy a votar sí, en todas. Lo que no estoy de acuerdo es en lo que va a suceder el jueves, porque
El jueves va a haber la audiencia de la acción de protección presentada ahí sí en juez competente, la acción que corresponde en Quito, pero no sé si ese juez va a dejar sin efecto la medida cautelar de acá. Entonces, y la medida cautelar de acá solo la revoca ese juez cuando las causas que dieron lugar a la medida cautelar hayan cesado. Entonces, se puede crear ese caos de sentencias. Correcto, lo que yo decía es que hay diversas salidas de orden jurídico. Hay una que es política y no la va a existir. Concuerdo. Es más, no solamente, puede ser que el día miércoles hagan algo y puede ser que igual apelen. Lo que le digo es que esa es una alternativa para dar luces jurídicas. Yo prefiero la acción de protección, que en el caso de que le den la razón a los consejeros, ahí sí ponen un aprieto a la asamblea. Pero las subsanas. Pero por supuesto. Emites el informe y subsanas. Y los vuelven a enjuiciar. Y los vuelven a enjuiciar. No, es que por eso le digo, la salida política, ese es otro tema. Digo, para darle un barniz del tema de este choque de trenes que poco favor le hace a la precaria institucionalidad que vive el país. Que hace que, entre otras cosas, los consejeros comprendo lo que están haciendo. Más allá de esta discusión jurídica, están haciendo lo que se llaman actos de poder. ¿Qué son actos de poder? Le devuelven la terna a la Corte Nacional. Hicieron el show de la posesión que se lo reclamamos hace un ratito al señor. Le dijimos, ¿para qué haces eso? No, que es simbólico, ¿no? Entonces, son actos de poder para decir, estoy en funciones, ¿no? Estoy en la jugada. Aquí estoy. Aquí estoy. Eso suena más a pinta y a finta en términos futbolísticos que en temas jurídicos. Concuerdo, el tema es mucho más de fondo. Políticamente no veo salida alguna que no sea la de el fondo. Agua del barco, en el barco ya está aquí, ¿no? Porque eso es cuestión de días que va si sabes que tienes esa mayoría en contra. E inclusive hay un precedente que me preocupa. Siempre fue un crítico del modelo constitucional que dejó a la Asamblea, que es el Congreso de la República, lo dejó como un mero posesionador de autoridades. Un tipo que están ahí para la foto, van al lado de una bandera. Para eso quedó el Congreso de la República. En este reino de lo inverosímil, donde el uno designa y el otro posesiona. Pero eso resulta ser que el que designa no puede enjuiciar y el que solo posesiona enjuicia. Ese es uno de los tantos vericuetos. Sí, pero déjame terminar la idea del problemático que es esto ya para la cultura política del país. Ahorita el nuevo súper de banco pues está, comprenderás, en el limbo porque la Asamblea dice que no lo va a posesionar. Ahora también se ha convertido la posesión en una nueva instancia también jurídica, porque supongamos que todo esté bien, olvidémonos de todo esto que ha pasado. Mañana todo está legal. Mañana designa a Ciudad de Tomaso y una mayoría del Congreso dice, no me da la gana de posesionarte. Conociendo la ralea de la cual está compuesta buena parte, no toda, de la clase política, ahora se descubrieron que tienen una instancia que antes no conocían, que es el acto de posesión. Es como un filtro adicional. Y que jurídicamente... ahora, yo conozco esta por jurídicamente, si no te posesionas... Exactamente. Entonces, ahora encontrar una salida donde antes no existía. Eso es lo peligroso en general. Más allá de esta coyuntura, quiero ir a lo de fondo, que es lo que preocupa, porque es un tema de seguridad jurídica. El país necesita que haya autoridades principales debidamente designadas, titulares, revestidos de todo principio de legalidad para que puedan actuar, para que puedan sancionar, para que puedan prevenir. Y no es este caso. Ahora, yo analizaba el otro día la pregunta esta de la designación de autoridades. Y de hecho, se lo dije a Karen Sichel en una entrevista. Le digo, yo leo tu pregunta y tu estructura, porque ella es la que ha presentado con el gobierno, y veo quiénes conforman la comisión de selección. De los 7 miembros, 5 vienen de la política, de las 5 funciones del Estado cada uno. Es decir, ya por ahí, entonces, ¿quién va a designar al miembro del Consejo de Participación, de la función de transparencia y control? Ya ahí tienes un lío. ¿Quién va? ¿No? Y además 5 políticos. Y luego se designa, se hace una meritocracia, hacen una lista de los 3 mejores puntuados y la Asamblea no tiene, en ningún lado dice, tienes que elegir al mejor puntuado. Entonces, ¿para qué hiciste meritocracia? ¿Sí me explico, no? La Asamblea pues es la que finalmente designa de los que están ahí en la lista de la comisión de selección a uno de los 3 que están ahí. Yo te digo una cosa, Carlos, no sé qué opinión tenga sobre este tema, Henry. Esto nos hace llegar a una conclusión, por lo menos a mí, de que en algún momento cuando haya una constituyente o la posibilidad de una reforma constitucional total, que solamente podría hacerse a través de una constituyente, volver a la bicameralidad, a efectos de que la función que le atribuyeron al Consejo de Participación Ciudadana y otras los puede hacer una Cámara Alta, además con condiciones muy específicas, incluso hasta en temas de edad, de preparación académica y hasta de antecedentes ciudadanos,
de las personas que integren esa Cámara Alta, que en algún momento se le llamó Senado, no sé cómo se la quiera llamar de aquí en más, si es que algún día se da. Pero hasta que eso ocurra, yo sí creo que más que revisar quién tiene que designar a las autoridades, hubiese sido mejor revisar la estructuración, la manera como se forma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y apuntar hacia lo que en algún momento llamamos la bicameralidad, o sea, apuntar a que los designados no sean ni por la función ejecutiva, como lo hizo Correa durante todo ese tiempo, ni tampoco a nivel popular, como se lo está haciendo ahora abiertamente, sino que tenga de todo un poco. Un par elegidos por la ciudadanía, por el pueblo. Otro par, por ejemplo, elegidos por los sectores académicos, universitarios. Un representante del sector, de los sectores productivos, pero en donde participe todo el sector productivo, no 7 dirigentes de Cámara. Otros por sectores de jubilados, es decir, diferentes partes de la colectividad que de manera específica elijan, a efectos de que vaya gente verdaderamente preparada, no solamente preparada, sino con experiencia y con representatividad. Yo te voy a dar una noticia ahí, Henry y Pocho, que se dio aquí como primicia en Radio Centro. Karen Sichel, yo le pregunté, si ya vas a mandar la pregunta de la seguridad a la Asamblea porque te dijeron que es reforma parcial, ¿por qué no aprovechas y tomas otras iniciativas ciudadanas que ya la Corte calificó como reforma parcial para hacer un paquete de reformas? Y yo les puse como ejemplo, hay una pregunta aprobada por la Corte que dice elimina el Consejo de Participación Ciudadana. Hay otra que está aprobada como reforma parcial de bicameralidad, incluso con la edad de 45 años para los senadores, etcétera. Y yo le dije, ¿está en la órbita del gobierno tomar esas otras iniciativas? Me dijo, sí. Está en la órbita. ¿Pero cuándo? No, ahora que debe mandar el paquete. Pero ya no alcanza para esto. No, para esa no. Es que esa no puede entrar a consulta. Esa tiene que entrar a través de la Asamblea. Ya la Corte acaba de calificar que una reforma parcial ya está en el ámbito del legislativo. Concuerdo, ese puede ser un motivo de un debate más importante. ¿Estarías de acuerdo en incorporar esas otras iniciativas? Y fíjate, voy a decir por qué creo que no lo han hecho. En el tema de las Fuerzas Armadas y con un tema adicional. Yo prefiero ver a la Asamblea discutiendo eso, donde hay posiciones de todo orden, inclusive la preocupación válida que tienen las instancias internacionales del rol de las Fuerzas Armadas. Pero poca gente se acuerda de algo. En el año 2015, una de las enmiendas que propuso el correísmo fue exactamente la misma pregunta que se aprobó en el paquete, ¿no? Sí. Yo quiero ver cómo hacen el ejercicio para decir exactamente lo contrario ahora, solo porque la etiqueta es el sí por el sí o el no por el no, no porque analizas la pregunta. Entonces, en el 2015, cuando lo preguntaste tú, era bueno, pero ahora es absolutamente malo. No sé si tenías en el radar. Sí, totalmente. La misma pregunta. Esa fue una de las que se declaró inconstitucional. Después en paquete. Estuvo en vigencia 2 años. Porque fue mal aprobada. Punto 1. Punto 2. ¿Por qué creo que las otras no la han puesto? Inclusive la reforma parcial del tema del Senado. Porque el gobierno debe estar consciente de que eso no va a ser tramitado. Tú puedes enviarlo. La composición de la Asamblea hace que eso lo rechace. Y ya hay pronunciamiento de la Corte, que era algo de sentido común, que una vez que está rechazado en resolución por la Asamblea, no va al referéndum. Eso ya no cabe ninguna discusión. Y yo ya lo viví. Yo voté a favor de eso en el año 2021. Voté a favor, pero perdimos, al igual que la eliminación del Consejo de Participación. Es más, perdimos también la votación de la enmienda del cambio de funciones, que es copiado textualmente de lo que ahorita va a ser producto de la consulta popular denominada referéndum. Por si acaso, para los que tienen amnesia generalizada, ya esto ya lo vivimos el año pasado. Ya votamos y en este caso ya perdimos. La composición de la Asamblea era menos consolidada para los factores de oposición que lo que está ahorita. Así que eso no va a pasar nunca. Viendo lo de Pocho, a mí me gusta la teoría, pero no hay nada que garantice que el Senado va a ser como tú crees que debería ser. ¿Ya? Solo viendo a ciertos grupos políticos, los mismos gorilas que define el señor Roberto Aguilar, los mismos van a estar con la investidura de senadores. Si es que aquí no hay un verdadero proceso de primaria. Porque gorilas más viejos nomás. Y esto es, porque si creemos que per se, solo por el cambio constitucional, va a venir aquí gente que hable como Jaime Roldós, que se pare como Febres Cordero, que filosofe como Borja, me creo, amigo, esa no es la realidad de los dueños del poder político en el Ecuador. Vas a tener a los mismos que critica Roberto Aguilar con mucha propiedad, los mismos, con otro color de terno. Exactamente. Con un poquito más de edad. Y en el otro tema,
Y esto es el tema de la edad, que la Corte también tiene sus posiciones acerca de la edad. Pero vamos a lo de fondo. El otro tema que tú decías de la organización... O sea, funcionales, como se llamaba antes. Eso era antes. Ahora ahorita no puede haber funcionales, porque si no va a decir, no faltará alguien que diga, ¿y por qué no la asociación de... No quiero decir la palabra que utilizó una persona, que tiene mucha lógica, vaya que nos reímos en el año 2007. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos y por qué no los otros? Eso se dirime ¿cómo? ¿Con el voto popular o cuando un Congreso que es emanado de la voluntad popular designa un funcionario? El corporativismo, que tú antes tenías un senador elegido por las cámaras de industria, por los sindicatos, por las universidades, tuvo un contexto hasta el año 1970, hasta el 22 de junio de 1970, para ser un poco más exacto. Pare de contarme, creo el corporativismo ya en el mundo ya no está reconocido como parte de la yo lo decía como algo integral. Yo entiendo a lo que vas. Lo lógico es que las personas que tengan ese origen participen en la cosa pública. Eso sería lo importante, eso sería lo rescatable. Y no hay, Pocho, retomo tu inquietud válida, no hay modelo constitucional que sirva si quienes representan al pueblo, quienes ejercen un liderazgo, no tienen la madurez y la racionalidad. ¿Qué es lo que se criticaba? Se criticaba que en algún momento el presidente Roldós haya nominado a Hugo Ordóñez Espinosa para ser contralor. No. Se nominaba que en algún momento el presidente Febres Escobedo haya nominado a Marcelo Melo para ser contralor. No. Lo que se criticó fue que al final ya era nominado como contralor el dueño de la llave, el que tenía el esqueleto, el armario del político. Ya, ni siquiera el origen político, porque el problema nunca es el origen político. Bueno, fuera que los que son jueces, magistrados, organismos de control tengan ideología. Ojalá fueran conservadores, ojalá fueran socialistas. El problema es que no tienen independencia de ejercicio, no independencia de origen. Todo el mundo tiene un origen, todo el mundo tiene una filosofía. Señores, tengan desconfianza de los que no pintan nada. Es el ejercicio, la autonomía de ejercicio. Me gusta esa frase que acabas de señalar, independencia de ejercicio. Oye, una última pregunta de mi parte al menos, y de coles a nabos, pasando de lo jurídico a lo político. Tú en algún momento fuiste director de Madera de Guerrero. ¿Estás activando partidistamente? ¿Vas a participar, digamos, como dirigente en esta campaña electoral venidera? ¿O estás un poco alejado efectivamente, del activismo fui partidista? Presidente en su momento del movimiento Madera de Guerrero. Fui 2 periodos legislativos jefe de bloque de la alianza con el Partido Social Cristiano y no estoy ejerciendo cargo directivo alguno desde que salí de la diputación el año pasado. Espero lo mejor para mi ciudad y para mi país. Muchísimas gracias a Henry Cucalón. Bueno, viene como político ahora y hace un buen papel. Sí, señor. Como analista político. Muchísimas gracias, Henry. Gracias a ti.